decíamos antes de la pausa, nos vamos a Brasil porque ayer a las 20 horas de Uruguay hubo un debate, el primero que enfrentó cara a cara al actual mandatario Bolsonaro con el expresidente Lula da Silva, que se enfrentarán el 30 de octubre en un balotaje, segunda vuelta presidencial de Brasil. Marcelo Aguiar estuvo allí siguiendo de cerca, palpando lo que fue además el ambiente en ese debate. Marcelo, un gusto recibirte aquí en Ciudad Viva. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, por suerte. Te pregunto las primeras impresiones que te generaron allí estando siguiendo en vivo este debate. ¿Cuál me decís? Bueno, antes que nada fue un debate diferente, ¿no? Porque el formato no se parecía tanto a los clásicos debates con distancia entre candidatos. Bueno, se corta un Fue un poco. debate con un formato diferente, en el que estaban todos en pie, bastante... ¿Me escuchan? Sí, te escucho, no sé por qué, pero se corta, digo, seguimos, pero bueno, estoy atenta. Bueno, fue un formato diferente, como decía. Estuvieron los dos candidatos en pie, bastante cercanos, ambos, y había un momento en el que tenían 15 minutos para hablar cada uno. Entonces se esperaba que podría haber un debate, de acuerdo a lo que había venido siendo el tono de la campaña y los que habían sido encuentros anteriores entre Lula y Bolsonaro, como el de la primera vuelta. Se esperaba que pudiera ser un debate más caliente o más picante, digamos, entre los dos. No hubo ningún exabrupto, podríamos decir. Dentro de todo se mantuvo un cierto clima de normalidad. Bolsonaro inclusive estuvo bastante más abajo de lo que acostumbra estar en su tono. Estuvo bastante relativamente tranquilo, y eso me parece que fue como lo más interesante, ese formato. Bueno, ahí lo ven en imágenes, esa cosa de estuvieron cerca, en un momento Bolsonaro le pone la mano en la espalda a Lula, fue curioso, pero fue interesante, fue un debate interesante. Creo que es bastante difícil hablar de un ganador, pero sí hubo diferentes momentos. Lula empezó muy bien el debate, hablando sobre la pandemia. Bolsonaro quedó bastante acorralado en ese arranque, pero después en el tercer bloque, sobre todo, Bolsonaro fue bastante mejor, y creo que Lula administró muy mal su tiempo. Empezó a hablar demasiado y terminó quedándose sin tiempo en esos 15 minutos que tenían. Los 15 minutos van descontando, entonces a medida que los candidatos van hablando, el tiempo va pasando y le va quedando al otro candidato. Entonces al final Lula le dejó casi 5 minutos a Bolsonaro, que de todas maneras creo que Bolsonaro no usó de la mejor manera, porque únicamente habló de Venezuela, Nicaragua. Quizás hubiera sido peor para Lula si Bolsonaro se hubiera dedicado a hablar de otros temas, porque pensando en el mapa de cara a la segunda vuelta, con los votos, digamos, que Bolsonaro tendría que conquistar para descontar esos 6 millones de votos más que tuvo Lula en la primera vuelta, realmente tengo mis dudas de si esos asuntos, como la situación en Nicaragua, tienen impacto en ese electorado que Bolsonaro precisa captar. Claro. Pero en líneas generales es bastante difícil hablar de un ganador claro, o que haya habido algún hecho en el debate que pueda marcar determinantemente la campaña. Hasta el Claro, momento. igual es muy poco lo que tendría que descontar Lula, tomando en cuenta que obtuvo el 48%, 48,4% de los votos en la primera vuelta electoral. A mí me llamó la atención, como vos decías, parecían más actores que candidatos presidenciales, ¿no? Porque iban y venían, sobre todo lo vi más movido a Lula con respecto a Bolsonaro en el debate, y sí me llamó la atención esos minutos finales que le quedaron en el último bloque, que bueno, tuvo para despacharse lo que quisiera, ¿no? Y es más, Lula se retiró un poco para atrás. Lo de la pandemia, como tú decías, estuvo presente, también habló de casos de corrupción. Bolsonaro lo metió allí en el debate, pero no se profundizó.
¿Y qué me decís de esas miradas directamente, primero, a la Cámara, sobre todo más de Luis Ignacio Lula da Silva, llamando, bueno, si ustedes quieren por la democracia, él es un mentiroso, él es de la fake news. Bolsonaro además nunca lo miraba a Lula, esa fue la impresión que me dio, y Lula lo miraba, pero no tenía esa respuesta. Y los últimos minutos, los mensajes finales fueron bien diferentes, marcando lo que es la propuesta y lo que es cada candidato, Marcelo. A mí me resulta interesantísimo ese formato. Ese formato se había estrenado en el debate anterior esta semana entre los candidatos al gobierno de Sao Paulo, Fernando Haddad y Tarcísio Freitas. A mí me parece bien interesante esa idea de que los candidatos se puedan acercar a la Cámara, que puedan tener ese intercambio, porque los debates generalmente tienen esa cosa rígida, bastante aburrida, y sobre todo cuando son muchos candidatos, como pasó en la primera vuelta, en el que había algunos personajes pintorescos, como el padre Kelmon. O sea, son debates en los que se pierde mucho tiempo con superficialidades. En este caso eran dos candidatos, los dos candidatos que están definiendo la elección. Entonces me parece que ese tipo de formato en algún sentido facilita el interés de la gente, o sea, permite que los candidatos se muestren mejor. En relación a los asuntos que fueron tratados, realmente hay que decir que fue un debate con bastantes pocas propuestas. Yo creo que Lula hizo más propuestas, o sea, inclusive habló, por ejemplo, de que es contrario a la privatización de Petrobras, dijo que iba a crear un ministerio de los pueblos originarios, o sea, explicó algunas cosas que pretende hacer. En el caso de Bolsonaro fue un discurso bastante más centrado en el pasado, en la corrupción y sobre todo los asuntos morales. Creo que eso queda muy claro en esos minutos finales, porque inclusive cuando termina de hablar en ese tercer bloque, Bolsonaro termina de hablar esos 5 minutos que Lula le dejó, que fueron... Se pareció bastante con esos discursos que Bolsonaro da en lo que acá en Brasil se llama cercadinho, del Palacio Alvorada, en Brasilia, en el que Bolsonaro sale y habla con un círculo íntimo y cercano de simpatizantes. Se pareció bastante. Entonces ahí él focalizó en los asuntos que le importan a su base más radical. Pero cuando termina esa parte y van ya a las consideraciones finales, ahí queda muy claro los diferentes discursos hacia dónde cada uno apeló. En el caso de Bolsonaro, dijo, ¿qué país quiero? Se refirió a la liberación, la supuesta liberación, algo que no está en el programa del otro candidato a la presidencia, pero a la supuesta liberación de las drogas que el Partido de los Trabajadores haría, a la cuestión del aborto, a la cuestión de Venezuela, Nicaragua, de la libertad. Y Lula apeló también a ese otro lado de que el pueblo brasileño vuelva a comer un asado y tomar una cerveza el domingo, algo así, que es algo que él ha repetido bastante, que obviamente tiene que ver con esa memoria anterior del gobierno Lula y esa idea de retomar el crecimiento económico y que Brasil vuelva en algún sentido a ese estado anterior de cosas y que se relacione con esa memoria afectiva de lo que fue su gobierno. Entonces, creo que eso marcó bastante lo que fueron las dos participaciones y sobre todo una diferencia también en relación a lo que está pasando en redes sociales. O sea, Bolsonaro trajo mucho más al debate lo que está pasando en redes sociales, en las que la campaña se ha convertido en una especie de guerra santa. Hay acusaciones de satanismo, canibalismo, que uno defiende el aborto, que el otro persigue las iglesias. O sea, realmente ese ha sido el tono hasta el momento de la campaña en esta segunda vuelta, a izquierda y a derecha. Y Bolsonaro trajo mucho más eso para el debate y Lula continúa insistiendo en una línea, en su otra línea, que es esa línea de memoria afectiva de lo que fue su gobierno. Entonces creo que ahí quedó también bien claro cuáles han sido los dos caminos hasta ahora. Me da la sensación de que la campaña de Bolsonaro está bastante más cercana a eso que está pasando ahí en Internet, y que la campaña de Lula está un poco alejada de eso, como que mantiene una visión quizás un poco más antigua de
de estrategas de campaña, una cosa más... ¿Más antigua o menos antigua. o menos para arriesgar? Porque es poco lo que tendría para, digo, para descontar para el 50%, ¿no? Puede ser un poco más conservador en algún sentido, sí. Claro. Marcelo, tenemos 30 segundos, pero te pregunto sobre los entretelones, vos que estuviste en la previa, ¿cómo se movía el ambiente? Bueno, fue bastante... Hubo algunos momentos, estaba el abogado de la familia Bolsonaro, Wassel, que fue uno de los más expresivos, que a los gritos, también hablando de esto, o sea, de que si a los periodistas les decía que si el PT ganaba, si Lula ganaba, íbamos a ser los primeros perseguidos. Eso fue como alguno de los detalles al comienzo. Y después estaban las dos campañas. Algunos asesores del lado de Lula con los que hablé me decían que que Lula no había salido derrotado. Los bolsonaristas decían que sí, que Bolsonaro había ganado el debate. Quedaron como esas visiones. Me parece que se va a jugar más ahora en las redes sociales lo que se utilice, o sea, lo que van a ser los cortes de los diferentes lados, lo que puede llegar a marcar algo. Pero realmente me parece que fue un debate. La sensación general, después ahí conversando después del debate, la sensación general es que no fue determinante de cara a lo que se viene. Esta semana ahora vuelven a salir encuestas, hoy inclusive van a salir las encuestas que van a tratar de captar ese resultado inmediato de lo que fue el debate, y vamos a saber un poco más. Y ahora se espera con expectativa lo que va a ser el próximo debate, que ya va a ser el último de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. Bien, Marcelo Aguilar, queda mucho más para decir, para comentar de este debate. Buena recomendación es verlo, está colgado de YouTube, así que bueno, gracias igual por este avance. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos pronto.